No, eso de los tres cerditos, no, no es fábula. Ese es cuento. El El pastorcito león y el ratón. mentiroso. Ya, el pastor mentiroso. El Esa zorro y la es El león y el ratón. el león y el ratón. Ahí, por ejemplo, La cigarra. la cigarra, por La cigarra ejemplo, y la hormiga. la liebre y la tortuga. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, la fábula mayormente trata de objetos, de cosas y animales que se personifican. Entonces, todo eso pertenece al género narrativo épico. ¿Épico cuál será? Épico la que anteriormente se ha escrito. Por ejemplo, el gran Homero. No es Homero Simpson, ¿eh? No, Homero el escritor griego. El escritor griego. Él, por ejemplo, a través de su poesía épica, escribió la historia de Grecia en sus dos obras, la Ilíada y la Odisea. Eso data de muchos, muchos años. Por eso que ya, pero se dice, género épico narrativo. Género épico narrativo. Entonces, allí nos estamos dando cuenta, mis queridos alumnitos, de que efectivamente, es el primer género que el día de hoy vamos a estudiar. ¿Ok? Entonces, mis queridos alumnos del segundo año B, hoy nos reunimos para hablar sobre cómo están clasificadas las obras literarias a través de los géneros literarios. ¿Y cuáles son fundamentalmente? Son tres. En realidad son cuatro, ¿ya? Pero quizá lo vamos a ver el cuarto ya. Pero este cuarto es un género último que se ha creado porque hay un nuevo tipo de libros, nuevo tipo de obras. Pero fundamentalmente lo que nos debe interesar son estos tres. El épico narrativo, el lírico, que va a ser clase de la próxima semana, y el drama o teatro, ¿ya? Pero hoy vamos a ver géneros literarios y el género épico. Entonces nos concentramos muy bien a los que mantienen su camarita encendida. Esto está siendo grabado. Entonces ya, si hay evidencia, cuando alguien me pide de sus papás, o mamá, ¿por qué tiene baja nota? Le diré, pues que ese alumnito nunca prende cámara. Ahí está la evidencia. ¿Ve usted la grabación en el cubicol? Ah, ahí va a darme la razón, ¿no? El papá, mamá me va a dar la razón. Muy bien. Es así, mis queridos alumnos. Ahora sí, mientras emitimos las imágenes a través de las diapositivas, ya usted ahí sí puede apagar su cámara para que pueda escuchar mejor. Cuidado. ¿Ok? Muy bien. A ver, entonces nos transportamos para ver los PPTs que les he preparado. Ahí está. Los géneros literarios y hoy la clase. Esto es el tema. No me vaya a cometer el error de decir el título, profesora. Título es otra cosa y tema es otra cosa. Entonces, el tema del día de hoy va a ser los géneros literarios y también el género épico narrativo. ¿Ok? Y ahí está, por ejemplo, un personaje. ¿Qué parte de la historia será? A ver, ¿cómo diferenciarías? ¿A qué parte de la historia nos envía este gráfico? A ver. Ese es Homero. Muy bien, Homero no creo, Homero no es. Casi por ahí, mi querido Luca, pero ¿quién será el padre de todo el conocimiento humano? ¿Quién será? ¿Ese dónde? ¿En qué parte será esto? ¿Será pues acá en mi Perú? Grecia. Muy bien. Es la antigua Grecia, mira. Siempre nosotros que queremos saber algo, tenemos que irnos a la antigua Grecia. Siempre. Allí ya comenzó a darse los primeros de lo que ahora nosotros estudiamos, de lo que ya ahora hablamos, y ojo, en todas las ramas, ¿eh? En todas las áreas. Por ejemplo, en literatura hablaremos de los géneros literarios. ¿Dónde nació? En la antigua Grecia. ¿Quién dividió los géneros literarios? ¿Quién dijo que son géneros literarios? El gran Aristóteles. Entonces, esto es Aristóteles. Claro, esto está pues en un gráfico, ¿no? Porque no hay fotografía de la época, porque no existía pues ni video, ni cámara, ni fotografía. Solamente a estos grandes hombres se les retrataba a través de
Los bustos vienen a ser las piedras, una especie de monumentos, ¿no? Hechos de piedra. Así eran retratados los grandes hombres de la antigüedad. Y ahí está Aristóteles, clasificó a los géneros en épico, lírico y dramático. Míreme, épico, ¿eh? Porque en esa época todavía no se narraba. La narración surge después, ¿ya? La narración. Por eso se considera épico narrativo 1, lírico y dramático. ¿Perfecto? Entonces, ahora sí ya entramos directamente a hablar del primer género, y es el género épico narrativo. Perfecto, mis queridos alumnos. ¿Qué es el género épico narrativo entonces? A ver. Dice, es una expresión literaria que se caracteriza por relatar historias imaginarias o ficticias, sucesos o acontecimientos que constituyen una historia ajena, en la mayoría de los casos, a los sentimientos del autor. Profesor, a ver, explíqueme bonito qué cosa me ha querido decir. El épico narrativo, entonces, son historias que vamos a leer, ¿no? Vamos a leer historias, sea cualesquiera, historias, por ejemplo, de Homero, perdón, de la Ilíada, de Ulises, de Hércules, de Sansón. Por ejemplo, la Biblia está lleno de historia, está lleno de narraciones. Ahora, en el género épico narrativo, unas pueden ser historias imaginarias o ficticias. Imaginarias, por ejemplo. Ustedes, cuando más adelante entremos a ver un poco con detalle lo que es la literatura griega, por ejemplo, ustedes conocen un poco lo que fue la mitología griega. ¿Ustedes han visto la película, por si acaso, Lucha de Titanes o Guerra de Titanes? Sí, profe. Ya. Allí, por ejemplo, ¿qué ha apreciado Patrick? En que varios titanes se pelean por ganar. Claro, por apoderarse de la tierra, ¿no? Porque la tierra, ahí, por ejemplo, ahí ya en esa película se habla de dioses, muy bien Gabriela Amasifuen, de dioses griegos, Los dioses griegos, según cuenta, ojo, según cuenta, es imaginario, ¿ah? No vaya a pensar usted que sí ha existido los dioses griegos, no. Ha sido pura imaginación. Según los griegos decían que ellos tenían unos dioses. Y estos dioses imaginarios griegos, dice que odiaban o le tenían cierta envidia a la tierra, porque acá en la tierra pues existía cómo vivían, estaba bien distribuido las cosas, el mar, la tierra. Entonces, los dioses, dice, de la mitología griega, querían venir a la tierra. Entonces ahí se produce la guerra entre ellos. Ahí aparece Poseidón, aparece Zeus, aparece su hermano de Zeus, o sea, todos los dioses que tienen que ver para poder ingresar aquí. Entonces, por ejemplo, eso es imaginario o ficticio, pero nos narra una historia. Pero hay también sucesos reales. Por ejemplo, vamos a ver el poema del Miocid. Son narraciones. Eso es lo que vendría a ser la parte épico-narrativa. La relación entre imaginación y experiencia, entre fantasía y vida, ¿ves? Es lo que le da un valor especial a la lectura. De pronto tú vas a leer, imaginémonos ya, todas las obras que tiene la colección ¿de quién? A ver, del mago de Oz, no. ¿Cómo se llama ese mago que les gusta mucho a ustedes? Harry Potter, ¿no? De Harry Potter, por ejemplo. Esa es una historia que nos van a narrar. Por ejemplo, ahí un ratito voy a dejar de compartir. Aquí, por ejemplo, mis queridos alumnos, a ver, esa señorita Diana, ¿está escuchando la clase? Sí, profesor, una que está haciendo el desayuno para un familiar. Miren, mis queridos alumnos, acabo de comprarme esta colección, miren, me he hecho yo mismo un regalo.
¿Ven allí? Sí, ¿Ven? profe, Sí, leyendas profe. fantásticas. Ya, por ejemplo, mira, esto es una colección de cuatro tomitos, ¿ya? No vayas a pensar que es cartón nomás, ¿ah? Sino, sí, es verdad. A ver, vamos a sacar. Por ejemplo, miren, aquí yo tengo un primer libro que es acerca de leyendas con criaturas mitológicas. Ahí está, miren. ¿Ya? Entonces, se va abriendo la lectura y van apareciendo gráficos, historias, ahí está, miren, narraciones, ¿no? Miren, ahí voy trasladando y voy reconociendo. Miren, alguna vez esto me gustaría que a ustedes lo reciban como regalo, ¿no? Que papá, mamá le digan, papá, mamá, cómprame en vez de una zapatilla de marca, en vez de un polo no sé qué. Miren, ahí está. Esto nos contará una historia. Por ejemplo, esto lo que ustedes están viendo aquí, mis queridos alumnos, es un género. ¿Qué género será? Narrativo. Épico, Narrativo. épico, Épico narrativo. épico narrativo. ¿Por qué? Porque aquí nos van a hablar de todo de lo que los dioses mitológicos han creado, con la lucha que van a tener el hombre y todo lo demás, ¿no? Son historias fantásticas, por supuesto. Entonces aquí tenemos, y acá ya, si le gusta un poco más la aventura, ya por ejemplo, ya la de fantasmas, ¿no? Acá tengo también la de fantasmas. Mira acá, este es el segundo tomito de fantasmas, ¿no? De repente a muchos les va a gustar estas historias. Y ahí está. Lo buscan en el Facebook. Si gusta me dicen, acá está. Esto ya es de qué? De vampiros, mira. ¿No? De vampiros. Ojo, todo es imaginario, ¿ah? Y finalmente tenemos la de dragones. Entonces, como les digo, mis queridos alumnitos, esto es un poco de lo que estamos haciendo para ustedes, ¿ya? Entonces, yo recién, esto está nuevecito, esto lo he comprado recién, entonces, este fin de semana voy a ponerme a leer, a divertirme un poco con estas historias para luego hacer mis clases y conocer y explicarles a ustedes, pues, ¿no? A explicarles de cómo se desarrolla. Entonces, seguimos en lo que estamos viendo en nuestra clase. Y ahí está. Ese es el género épico narrativo. ¿Qué características tiene el género narrativo, mis queridos alumnos? Pueden basarse en hechos verdaderos, miren. Por ejemplo, en la Ilíada, que Homero nos cuenta en esa historia, desde el punto de vista épico, mis queridos alumnos, allí habla de la guerra de los griegos contra los troyanos. La guerra de los griegos contra los troyanos. ¿Tú has visto la película 300? Sí, ¿no? No, profe. Ya, No. hay una película que se llama 300, es una guerra que también tiene, ya eso ya los espartanos, los de Esparta, contra los sirios, y ahí se agarran, ¿no? Y tienen una lucha. Pero si nosotros nos vamos a la guerra de Troya, ¿ustedes habrán escuchado del caballo de Troya? Sí, profe, El sí. año pasado creo que les hablé algo. Por ejemplo, Sí, sí. el caballo de Troya, ese caballo define una guerra. Esa guerra entre griegos y troyanos duró 10 años duró esa guerra. Los griegos no podían traspasar esos tremendos muros. Entonces ahí aparece un personaje llamado Odiseo. Odiseo se imagina y dice, hace una treta, un plan. Vamos a construir un inmenso caballo de madera. Y los ponen en la puerta de los troyanos. Y los troyanos decían, este es un regalo. Claro, aparentemente ya los griegos ya se habían retirado de las playas, todo, porque los estaban acechando, pues, ¿no? 10 años, imagínate. Entonces dice, ya se fueron los griegos, mandan a los emisarios. Efectivamente, ya no hay nadie, dejaron todo, se fueron.
y abren su puerta y ahí ven a este tremendo caballo inmenso, pues, ¿no? Dice, esto debe ser un regalo de los dioses. Muchos creían en eso, ¿no? O de repente es de los griegos que nos han dejado en honor de que le hemos ganado la guerra. ¿Y qué hacemos? ¿Lo quemamos afuera? No, pero esto no lo podemos despreciar, dice. ¿Y cuál es su error de los troyanos? Ingresarlo a su fuerte, a su castillo. Lo ingresan el caballo, pues empujando en miles de hombres. Listo, lo ponen hasta la noche, comienza la fiesta de celebración, ¿no? Comienzan a tomar y todo. Y cuando ya estaban bebidos y cansados y dormidos, se abre la parte del vientre del caballo de madera y comienzan a deslizarse, a bajar los griegos. Y comienza la matanza. Y así ganan los griegos esta guerra, mira. Ahora, profesor, ¿eso es imaginativo? No, eso es un hecho real, un hecho real. Eso sucedió en la historia. ¿Quién nos los ha contado? El gran Homero, a través de su obra La Ilíada. Entonces dice, puede basarse en hechos verdaderos. Ahí está. Tú, por ejemplo, quieres escribir una novela del gran Miguel Grau. ¿Por cierto? Ahora, ¿Miguel Grau existió en el Perú como héroe? Sí, profe. Pues tú contarás los hechos. Otra cosa es historia. La historia te dice tal cual, ¿ah? No, pero tú vas a narrar la historia de Miguel Grau. O sea, es muy... Entonces, ahí estás haciendo ya qué cosa, un hecho verdadero. La narración se realiza en pasado, siempre en pasado. Siempre cuentan lo pasado, ¿ok? El narrador puede aparecer en la obra o no. Ojo, el narrador puede aparecer en la obra o no. Cuando aparece el narrador en la obra narrativa, se llama, pues, obras autobiográficas. Pero si no aparece, ya simplemente él es un narrador, él nos cuenta. Se utiliza la prosa o el verso largo. Muy bien, aquí vamos a ir ya más adelante, cuando entremos al género lírico, vamos a saber qué cosa es prosa y qué cosa es verso, ¿ya? La prosa es cuando se utiliza un lenguaje elegante y comienzas a contar la historia. No es tu lenguaje diario que tú hablas, el yapé, chocherita, causita, no, nada de eso. Ya es una prosa. O el verso largo puede ser a través de el arte de la palabra para que pueda ir contando. Tiende a incluir los demás géneros. El lírico, en una misma obra narrativa puede aparecer algo de lírico, dramático, didáctico, ¿ya? Razón por la cual suele ser de mayor extensión. Puede presentar divisiones en su estructura externa, tales como capítulos, epígrafes. Mira, esto es importante, mis queridos alumnitos, que sepas. Los libros se dividen por capítulos. Ustedes en plan lector, ¿qué están leyendo? El amor que vence. ¿Cómo está dividido? ¿Por Capítulo, profe. capítulo. Pues ahí está. Entonces, qué ejemplo más claro que, por ejemplo, podemos decir un género épico narrativo en la novela que estamos leyendo, en plan lector. ¿Se dan cuenta? Puede ser de dos formas, directa o indirecta. La que estamos leyendo es una forma indirecta, porque quizá esta historia tú la estás conociendo recién. Estamos escuchando hablar de Rumanía, Budapest, pero también están hablándonos de una guerra, o de la guerra más importante que se realizó, que se llama la Segunda Guerra. También puede ser de carácter ideológico. A ver, sí, pues, el libro, ¿qué mensaje nos estará llevando? ¿Es un libro, Cris? Cristiano. Cristiano, entonces tiene un carácter ideológico, ¿ve? Ideológico. Magnificación de la figura del héroe. Aquí estamos magnificando en las épocas. No, aquí en la en la obra no está magnificando a nadie, sino que en las otras obras, las de épico, allí magnifican la figura del héroe. Por ejemplo, aquí en la obra de la Ilíada, magnifican a un personaje. ¿Quién será? ¿Se acuerdan?
el que su debilidad estaba en su talón. ¿Cómo se llama? Superman. Aquiles. Aquiles, muy bien, Aquiles. Allí, por ejemplo, resaltan la figura del gran Aquiles, un gran guerrero, ¿no? Que derrota pues a su mejor guerrero de los troyanos, a Héctor, y los arrastra, lo humilla de tal forma, ¿no? A través de las hazañas que realiza. Y ahí están las características rápido para darse cuenta. Los componentes del género, miren mis queridos alumnitos. El género épico narrativo debe estar compuesto por el narrador. ¿Quién es el narrador? Es el quien narra y cuenta los acontecimientos de la historia. Puede ser un narrador protagonista. Cuando es un narrador protagonista quiere decir cuando el autor está dentro de ella. El autor es el que nos cuenta la historia y aparece en la obra también. Y eso se llama, ¿qué cosa? Obras autobiográficas, o sea, es de tu biografía, ¿ya? Narrador observador. El narrador observador es cuando nos cuenta una historia y el autor no aparece para nada. Él nada más nos cuenta. ¿Claro? Y el narrador omnisciente es el que está en todas partes de la obra, en todas partes de la obra. Está aquí, está allá y lo otro, ¿ya? Los personajes. Claro, en una obra narrativa o épico narrativo tienen que estar ¿quiénes? Los personajes. Esos son los actores que intervienen en la historia. Pueden ser personajes principales y personajes secundarios, ¿no? Pero acá también quiero resaltar y quiero llamarte la atención que estos personajes pueden tener ciertas descripciones. ¿Te acuerdas? En el primer capítulo de la obra, ¿qué cosa nos habla? Allí nos dan la descripción de quién es Richard, ¿no? De quién es Richard, ¿verdad? ¿Qué cosa era Richard anteriormente? Si recuerdan, a ver, en el primer capítulo que leímos. En el primer capítulo, Richard Era era ateo. un prisionero. Muy bien. Prisionero y ateo. No, Sayuri era un ateo. Después se convierte en misionero. Primero es un ateo, él no creía en Dios. Entonces ahí, por ejemplo, nos Él estaba describe. buscando una religión. Claro, muy bien, ¿no? Entonces, allí tenemos. Pero también después ya viene que la parte de la historia. Es una historia que nos cuenta de cómo va sucediendo las cosas. Y aquí en esta historia vamos a encontrar qué cosa, jóvenes. La introducción, o sea, es lo que nos describe cómo ha sido él. Después, ahora ya estamos ¿en dónde? Estamos en el nudo, o también se llama la acción. Y estamos conociendo él, ¿no? Todas las peripecias que va pasando, las persecuciones, ahora que había tenido ya un hijo, que ya tiene su esposa y está en una situación difícil porque la guerra ya se viene con todo, no sabe cómo va a ser, si apoyar a la Unión Soviética o apoyar al régimen actual. O sea, es decir, ¿no? Entonces nos está contando esa historia. Eso se llama el nudo desenlace. Y finalmente, a ver, el desenlace. ¿Cómo terminará la obra? En la parte final de una obra épico-narrativa. El espacio. El espacio es el lugar donde suceden las acciones. A ver, en nuestra novela que estamos leyendo, ¿cuál será el lugar? El espacio, perdón. O el lugar, claro, valga también. Bien dicho. ¿Cuál será? Rápido, chicos. ¿Rumania? Rumania. Rumania no. Rumanía. El país de Rumanía existe, chicos. Eso está al otro lado, al lado este de Europa. Ahí nomás está Rumanía, está Hungría, está Checoslovaquia, está Polonia. Esos países allí están. Y ahí sucedieron los hechos, ese hecho. Entonces ahí hay un lugar, un espacio donde nos van a contar. Y a eso también es parte del género de épico narrativo. También el tiempo. ¿En qué época se dan los hechos? ¿En qué tiempo se dará? A ver. Durante la Segunda
Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Claro, durante la Segunda Guerra Mundial, acordemos, más o menos 1942, 43. Ahí está el tiempo, miren, ya ves, por eso que en una obra aparece en ello. ¿Alguien sabría decirme cuántos subgéneros épicos se podrían encontrar en nuestra lengua? ¿Cuántos subgéneros épicos hay? Profesor, ¿qué cosas son subgéneros? Un poco menor que lo que es un género, ¿ya? Entonces, los géneros épico-narrativos están divididos, los géneros épicos narrativos están divididos en ¿qué, mis queridos alumnitos? En epopeya. ¿Epopeya qué cosa será? Es para enaltecer al personaje. Toda la obra será hecha en base a enaltecer nada más al personaje. Por ejemplo, la Ilíada y la Odisea de Homero es una obras epopéicas, porque van a enaltecer, van a hablar de grandezas, de hazañas de sus personajes, nada más. Pero hay otro tipo también que se llama epístola. Epístola es sinónimo de carta, mis queridos alumnitos. Antes que aparezca pues toda la tecnología que conocemos ahora, mis queridos alumnos, las personas se comunicaban bien vía cartas. Y las cartas eran unos contenidos extensos, que tú explicabas todo. Por ejemplo, si nuestro gran alumnito de cualquiera del segundo B le llega una beca y le dices tiene que irse a Europa. Imaginémonos que pues no hay celular, no hay internet, no hay laptop, no hay esto del ninguna Facebook, Antes nada. antiguos solamente se iban a hacer sus tareas en bibliotecas, a leer libros. Claro, esa es una forma también, por ejemplo, ¿no? Pero imaginémonos que te has ganado esa beca, te has ido a Europa y ¿cómo te comunicarías con tu familia aquí en el Perú? ¿A través de cartas? Celular, profe, a través de una llamada. No, pues, pero Romero está en otro partido, ¿no le digo? Todavía no existe el teléfono, no existe A través de internet, cartas, no profesor. existe A nada. través de cartas escribimos A nuestras través de felicidades. carta. Yo dije, profesor, segura. Muy bien, y agarrabas tu lapicerito, tu papel y comenzabas a escribir. Escribimos todo. Exacto, cómo fue tu llegada, cuentas cómo son tus compañeros de colegio, cómo es la ciudad. Entonces, escribes de 2, 3 páginas y eso lo mandan al correo y el correo llega pues después de 2, 3 meses o un mes, depende de la distancia donde estabas, te llegaba a tu casa. Y tu papá, tu mamá, tu familia recibía con, ay, vamos a leer la carta que ha mandado Juancito. Dice, ay, a ver, mira, y comienza, ¿no? Entonces, antes eso era también considerado un subgénero del épico narrativo. Las cartas, conocida como epístola, que no tiene nada que ver con pistolas, ¿no? Sino tú lo puedes asociar para que te acuerdes. Epístola, sinónimo de carta o cartas. Los cantares de gesta, miren. Los cantares de gesta, mis queridos alumnos, antes no había pues televisión, tú no agarrabas, no entrabas pues a Amazon, a Netflix, ni a Disney Plus, ni a DirecTV, nada, no existía nada de eso. Entonces, ¿cómo la gente se enteraba de historias? De pronto anunciaban y decían, hoy va a venir un juglar al parque. ¿Qué parque conocen ustedes en mi Perú? A ver, rápido. El de la Jota. Ya, en el parque de la Jota, allí va a llegar el juglar para contarnos las hazañas del héroe tal. Y todos se reunían allí, se ponía al centro el juglar y contaba. Eso era de lo que ahora nosotros podemos decir, vemos pues las películas, vemos las historias. Y eso era también un subgénero épico narrativo porque acá contaba, por eso se les llamaba, por eso antes mis abuelitos me contaban, claro, exacto, muy bien, Diana. Entonces, aquí estos se reunían. Ahora mismo también todavía se reúnen, ¿ah? Por ejemplo, en algunos pueblitos nuestros bien lejanos, donde todavía no llega el internet, donde no hay nada, el abuelito a veces se pone en el parque y los niños se reúnen alrededor de él y comienza a contar historias.
Eso podríamos decir que es un cantar de gesta, ¿ya? Muy bien, Efraín, muy bien, Diana. También los romances. Los romances ya eran cartitas o manifestaciones o cantos que le daban a la enamorada, a la amada o al amado. Ya mayormente era pues a la amada, ¿no? Y ahí está, miren, los cuentos, pueden ser cuentos populares. Los cuentos populares, ¿cuáles serán? Los que ustedes conocen, pues los Tres Chanchitos, la Caperucita Roja, la Cenicienta, etc. Pero hay cuentos también literarios. Por ejemplo, El Caballero Carmelo, El Gallinazo sin pluma, o sea, los cuentos, ¿no? Novelas. Apareció las novelas. Mira, las novelas pueden ser caballerescas y cortesanas, sentimental, o sea, románticas, pastoril, que tienen que ver con los pastores de la época, o las moriscas. Y las fábulas que ustedes ya conocen, ¿verdad? Las fábulas que ustedes conocen. Las leyendas. Miren, mis queridos alumnos, las leyendas pueden ser urbanas. Una leyenda urbana, la clásica, ¿no? ¿Quién no ha escuchado a la Llorona? A ver, a la Llorona. Todos, creo, conocen esa leyenda, ¿verdad? ¿O no? Ya. Sí, ¿Esa profe. dónde? Las leyendas urbanas suceden en las ciudades. Cuando tú escuchas hablar de urbano, cuando tú escuchas hablar de urbano, estamos hablando de las ciudades. ¿Ya? Leyendas de las ciudades. Por ejemplo, Antes anteriormente. también existía la leyenda del toro de las 7 cadenas. Ya, el toro de las 7 cabezas, esas seríamos, diríamos, leyendas rurales, porque esto sucede en el campo, alrededor, pues, de una laguna, alrededor de, no sé, pues, diríamos, del bosque, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, leyendas locales, leyendas ontológicas, que tienen que ver con leyendas escatológicas y leyendas religiosas también, ¿ok? A ver, ¿qué mitos conocen ustedes? Un mito. Ya los he explicado la vez pasada qué es leyenda y qué es mito, la diferencia, ¿verdad? A ver, ¿qué me responden? Estoy esperando. Mitos cosmogónicos, a ver, que tiene que ver con mitos del cosmos, imagínense. O los mitos escatológicos, ¿verdad? O los mitos antropogénicos, que tienen que ver con la transformación de Los seres. mitos son relatos sobre los seres sobrenaturales, y leyenda, a cambio, son relatos maravillosos o son imaginarios. Diana Segura, muy bien la primera, mitos. Los mitos son esos. En cambio, las leyendas... Es algo donde es imaginario la leyenda. Las leyendas no, las leyendas nos explican un hecho, sí. Un hecho nos explica las leyendas, ¿verdad? Las leyendas nos explican un hecho. Ojo, pero también tiene algo de ficticio, algo de ficticio. En cambio, un mito no, un mito siempre nos explicará una cosa sobrenatural. Por ejemplo, un mito será pues de Poseidón, por ejemplo, ¿no? El dios del mar y de las aguas. Un mito podría ser decir, por ejemplo, ¿quién es el Minotauro? Un hombre con un Exactamente. cuerpo de... ¿Cuerpo de caballo? No, Cuerpo de toro, toro. mitad humano y la toro, otra parte de toro. toro, ¿no? De un toro. Entonces, por eso se llama Minotauro. Entonces, por ejemplo, ¿esos qué cosas son? Mitos, mitos. Pero las leyendas no, las leyendas ya hemos diferenciado la vez pasada. Las leyendas son hechos, nos va a explicar un hecho, pero a la vez también le agregan qué cosa, un poco de fantasía. Los hermanos Ayar, la leyenda del imperio de los incas, de Manco Cápac y Mamaocllo, por ejemplo. Esos son leyendas. Entonces, ahí estamos viendo. Esto es lo que les decía, mira, hace un momento, miren, mis queridos alumnos. Aquellos que escribían, los mester de clerecía, esto es antiguamente, ahora ya no hay, pues. Era una escuela en la época medieval, ¿no? Escribían los grandes libros que tienen que ver con los clérigos, con la religión de esa época. Escribían, y eran cultos, aquí está. Pero el mertés de juglaría el juglar era aquel que iba a los parques a contar historias, a las plazas. Así era, mira, esto era el juglar. Y contaban, ¿no? Cantaban y todo ello, ¿verdad? Entonces, a eso le denominamos lo que viene a ser los mesteres que pertenecen al género épico. Muy bien.
Esta actividad no lo van a trabajar, ya no lo van a trabajar porque están saturaditos, dice, de tareas y todo ello. Más bien el día de hoy vamos a hacer un pequeño conversatorio. Muy bien, mis queridos alumnos, entonces, rápidamente, ¿quién quisiera intervenir para que vaya ganando sus notitas? A ver, ¿todavía tenemos tiempo? Uy, todavía no tenemos tiempo de sobra. A ver, mis queridos alumnos. A ver, estas actividades las vamos a desarrollar en clase, ¿ya? A ver, vamos entonces con lo que está aquí. A ver, dice, redacte brevemente un cuento. Ya, acá usted me va a decir, ¿conoce usted algún cuento, mis queridos alumnitos? A ver, díganme. Sí, Que profe. interviene la Caperucita Roja. Muy bien, Vaya, vaya. Caperucita Roja. Pero hábleme de otros cuentos literarios, porque hoy día acabamos de estudiar dos tipos de cuentos. Bella y ¿Cuáles la serán esos Bestia. dos tipos de cuento? Vaya la bestia. Épico, narrativo y género lírico. No. ¿Cuáles son esos dos tipos de cuento? Hoy día hemos estudiado. Mitos y Leyenda y leyendas. mito. El No, Principito. no. Cuentos. El Principito. Ya, eso vendría a ser un cuento literario. Ojo, hay dos Eh. tipos de cuentos, los cuentos populares y los cuentos literarios. Los cuentos populares son las que ustedes, pues, ¿no? En su niñez han leído bastante, Pulgarcito, han leído, pues, no sé, Gato con Botas, han leído, pues, Los Tres Cerditos, etc. El Caballero Carmelo, profesor, el Caballero Carmelo. El Caballero Carmelo ya no será un cuento popular, sino ¿qué cosa será? Un cuento Literario. Muy bien. A ver, ahí, a ver, aquí. Entonces, ¿quién ha intervenido? Acaba de intervenir, ¿quién es? Yo, Lucas Semina, profe. Semino. Diana también está participando, ¿no? Muy bien. A ver, Sí, vamos a profesor. ponerle su notita. También puede ser La Ciudad de los Perros. Diana, ¿qué es su apellido? No, La Ciudad de los No. Perros no es un cuento, sino esa sí es una novela ya, una novela. Un cuento, acuérdate que es corto. Un cuento es corto, una novela es, por ejemplo, la que estamos leyendo en plan lector, no es un cuento, El es amor. una novela, porque es extensa, es amplia. Ahí está la diferencia, ¿ya? ¿Quién más? ¿Tu apellido, Diana, cuál es? Segura Dávila. Segura. Bien, ¿quién más ha participado? Mi delegada, ¿cómo se llama? Vamos, si fue en Gabriela. Amasifuen Gabriela. Muy bien. A ver. Ahora sí, ¿ah? Me dice quién es y para ponerle su nota. A ver, vamos acá, le voy a poner la camarita para que usted, si gusta, interviene. Ahora sí, muy bien. Entonces, una leyenda, ya conoce usted qué cosa es una leyenda, ¿verdad? Una leyenda. A ver, ahí el chat se activó. La Llorona. Nessie, mejor conocido como el monstruo del lago Ness. Gabriela Alarcón. Muy bien, claro. Esa vendría a ser una leyenda. Muy bien. ¿Cuál es tu apellido, hija? Ya, La Llorona. Ajá. Ya hemos dicho eso, pero acá estaba mucho mejor. Miren, esto es lo que nos ha dicho Gabriela Alarcón. Gabriela Alarcón. Muy bien, Gabriela Alarcón. Aquí le vamos a poner su notita. Es una leyenda, ¿no? Nessie, también como el monstruo del lago Ness. El lago Ness existe, ¿verdad? El lago Ness existe. Eso es una leyenda, sí, pero dice que allí habita ¿quién? Un monstruo, ¿no? Entonces eso también ha sido llevado a la película y todo eso. La Llorona. Diana, hay que escribir. Ya, corrigió a tiempo. Yo dije, ahorita casi me caigo cuando escribe Llorona con Y. A ver, entonces, seguimos. Un mito, ya sabemos. Profesor, también puede ser la leyenda del Slenderman. Claro, eso es, ¿ves? Te explica un hecho. Pero también tenemos mito, ahora estamos en mito. A ver, un mito. Tanabata, José Colón. A ver, eso sí no conozco, mi querido José. Si me explicas de qué se trata, ¿activarías tu micro mejor para escuchar? Para ver si es una leyenda o un mito. A ver. Fábula, ni qué decir, ¿no? La fábula ustedes conocen, infinidad de fábulas. Ojo. Profe, el mito ese el que tiene mitad humano y mitad como que Tauro o algo así. Ya, esa es una leyenda. Esa es una leyenda.
El sacamantecas. La caja de Pandora. Claro. Fábula ya conocen ustedes. Es un mito. Entonces, los mitos, acuérdate, son explicaciones de fenómenos naturales, de los fenómenos naturales. Por ejemplo, ¿no? Un mito podría ser Thor, un personaje. ¿Thor es dios de qué? Del trueno. Ya, del trueno. Entonces dice, cada vez que revienta, que suena, el trueno aparece, es porque el dios trueno está enfadado, está molesto. Cada vez que revienta las olas, dice que Poseidón está molesto. Son mitos, ¿no? Que se crean. El mito de Aquaman. Claro, Aquaman, no, eso ya los de los Avengers, ya un poquito viene más adelante, ya esa es otra cosa. El triángulo de Bermudas, Bermudas con B, no con V, con B, mi querida Eta. Muy bien, Eta. El triángulo de Bermudas, ojo, el triángulo de las Bermudas contado de diferente forma. El triángulo de Bermudas existe, ¿ah? Existe. Ahora, ese sector, esa zona, tiene muchísima presencia magnética. Por eso que cuando tú vas a estudiar aviación, si te gusta, quieres ser aviador, lo primero que te dicen es que por esa zona no debes pasar. ¿Por qué? Porque si el avión pasa por esa zona, es atraído, porque como no, esa parte del mar, donde está en el mar, el triángulo de Bermudas está en el mar, es donde tiene bastante magnetismo y te jala y desaparece, te lleva hasta el fondo. Ahora, sobre eso se han escrito muchas leyendas, sí, muy bien por ahí. Pues, eso podría ser tu explicación, Etán, Silva. Muy bien, a ver, pero apliquen su micrófono, es más práctico, la leyenda del globo del viajero. Viajero con V. ¿Quién está escribiendo? Diana. Sí, profesor, a veces se confunde el traductor. No, tiene que escribir bien. Tiene que escribir bien, carambas. Como si usted estuviera chateando en el celular. No, escriba bien. Muy bien, viajero, pero con V, ¿ya? Hércules. Oliver Oces. Hércules, ¿qué sería? ¿Leyenda, mito, fábula? Pero si abrieras tu micrófono sería mejor. Mito, Mito. profesor. Ah, muy bien, mito. Muy bien. Mito. Vamos a poner. ¿Cuál es tu apellido? Chirinos. Chirinos. Ah, ya, Chirinos. Ahí está. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces ya las actividades, ya sabes qué cosa es un cuento y una fábula, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ya de alguna manera ya se ha desarrollado nuestras actividades. La leyenda de las gemelas. La leyenda de las gemelas. Ah, eso debe ser bonito, Dayana y Gus, quizá. Pero al final, leyenda de las gemelas. Pero ¿las gemelas existen? Acuérdate que cuando el personaje existe, pero le dan ya otras cosas ya fantasiosas, es leyenda. Pero si el personaje no existe y solamente es así creado, será un mito, ¿ya? Muy bien, estamos entonces evaluando de esa manera. Ahora sí, vamos a terminar la grabación. Hasta aquí se